uno puso el cuidado en el carácter de la persona y hablamos del que tiene que tener derecho para gobernar. Ok, hoy quiero hacer una aclaración antes de entrarle al tema. Es de que razonemos. Si el Creador, Él es el perfecto, ¿verdad? No hay absolutamente nada que se le escape. Entonces, si el Creador delegó al pueblo la responsabilidad de elegir gobernantes, también estableció las condiciones bajo las cuales ese derecho puede ejercerse. Y eso es lo que vamos a estar considerando en este primer artículo de la Constitución. Pero leeremos el texto procurando comprender las palabras en su sentido original. Mire, esto es muy importante. Permítame hacer la aclaración. Yo voy a leer el texto bíblico tal y como está. Definitivamente, recuérdense que por los miles de años de la cultura, en la forma en la que se escribió, muchas cosas cambian, como también lo expliqué ayer. Y entonces, las palabras, primero, las tenemos que entender cómo significaban en el tiempo que se dijeron, en la cultura en la que se dijeron que era eso, para luego buscar la aplicación a nuestros días. Pero no vayan a pensar, no le den lugar o cabida al pensamiento de, ya van con ideas religiosas queriendo meter la religión en la política, porque toman equivocadamente la Biblia como un libro de religión. Y cuando se menciona la Biblia, entonces rápidamente piensan en religión. Pero recuérdense el énfasis que vengo haciendo y tratando de que puedan comprenderlo. La Biblia es el manual del Creador. Desde luego, lo que está escrito ahí, en su mayoría, especialmente lo que vamos a estar leyendo, son leyes, son conceptos de gobierno. El mensaje de la Biblia, el mensaje del manual del Creador es el evangelio del reino. Pero la distorsión, ¿se recuerda la parábola de la levadura que también aludí anoche? La levadura ha convertido el mensaje en un mensaje religioso. Y hay cantos lindos. Yo recuerdo que llevo muchísimos años y los primeros años, yo diría como los primeros 10 años de mi vida, los pasé en una denominación tradicional, ¿verdad? Y los cánticos aquellos de que, ¿verdad? Mansión gloriosa tengo allá en el cielo, y cuando allá se pase lista y todo lo demás. Entonces todas esas cosas están allí y chocan cuando les digo, no, nada de eso es el plan de Dios. Ya leer el manual en español, respetando la gramática, claramente dice que nos creó. ¿Para qué? Para que sojuzgáramos la tierra. Y ahí es donde usted que me está oyendo o lo va a oír más adelante, tiene que ver cuán congruente es usted con lo que dice de que cree la Biblia. ¿Usted cree que la Biblia es verdad? Sí. ¿Usted cree que Dios es inmutable, que no cambia? Sí. ¿Usted cree entonces que si Él dijo una cosa desde el principio, que nos crió para sojuzgar la tierra, cree que cambió? Entonces ahí usted se contradice. Porque si cree que Dios cambió su plan, entonces usted no cree en el Dios inmutable. Y pero dice, no, lo que pasa es que las circunstancias, no, la Biblia no está sujeta a circunstancias. Dios es omnisciente, Él sabe todos los problemas, todas las posibilidades, todas las excusas, todo lo que va a suceder, y Él ya conoce el final, y ya tiene trazado su plan y nada lo puede cambiar, porque también es omnipotente, nada lo puede detener. Entonces, aunque le voy a leer en español, tal y como está en la Biblia, insisto, por favor, óigalo, medítelo y luego vemos la comparación, sino que lo que ahora usamos en nuestros días para referirnos a lo mismo. Y como esta es una constitución, le voy a dar un poquito de formato a las palabras como el de una constitución. De ahí que lo pongo así como artículo primero o artículo 1. La autoridad para gobernar la nación únicamente podrá ser delegada a quienes vivan sometidos al pacto y a los principios del reino. Ese es el primer artículo de la Constitución. Y
Voy a elaborar un poco porque les leí que es sometidos al pacto y a los principios del reino. Y ustedes ahí está hablando de religión, está hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto. No. Es que una vez más, somos nosotros los humanos los que hemos convertido esa fraseología en religión. El pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuán religioso es el pacto que Dios hizo con Abraham? Te pondré por padre de muchas naciones, ¿verdad? Y tu descendencia poseerá la tierra. ¿Cuán religioso es eso? Es más político, es más de gobierno y de civilidad, de gobierno civil. ¿Ven? Entonces, el pacto no es de que yo hice un pacto de fe con Cristo. No. Todas esas barbaridades, todas esas cosas que se han metido como levadura en la Biblia es la que le hacen dar un sabor feo y una connotación diferente a lo que es el manual. Así que el pacto es las leyes de Dios. De hecho, en uno de los versículos de la Biblia dice que el pacto y lo compara o lo identifica con los 10 mandamientos. Desde luego, el pacto es para toda la vida, además de los 10 mandamientos. Ok, pero el punto pues, vayamos. Puesto que Dios da los derechos, Él es el único que concede los derechos, como vimos anoche. Y entonces, para que alguien pueda tener el derecho a gobernar, tiene que llenar las condiciones que Dios pone en el pacto. En primer lugar, el derecho de elegir gobernantes se lo da al pueblo. Los gobernantes, los candidatos no tienen ningún derecho. El único derecho que tienen, por ejemplo, como dice la Constitución, ¿verdad?, que es ser guatemalteco. Todos somos guatemaltecos. Pero entonces el que elige es el pueblo. Y Dios le delega la autoridad al pueblo con la condición de que el pueblo elija de acuerdo a los principios que Dios nos ha delegado. ¿Ven? De lo contrario, por eso insistí anoche, ninguno de los candidatos actuales, ni los que vengan, van a llenar los requisitos bíblicos. Pero lo estoy diciendo con tiempo para que nos demos cuenta. Ok, déjeme hacer un paréntesis para responderme a la pregunta o el comentario que hice. Si estoy diciendo que ninguno de los candidatos va a llenar los requisitos, entonces que estamos fritos, estamos fregados. No. Lo que tenemos que entender es que si no nos volvemos a Dios, ningún candidato va a llenar los requisitos. Guatemala no va a ser una nación bendecida porque Dios no va a ser nuestro Dios de Guatemala. No puede haber una nación entregada a Guatemala, no puede ser una nación en obediencia a Guatemala mientras los gobernantes no conozcan la ley de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que siempre Dios hace. El mensaje es arrepentíos. Y hablamos de que arrepentirse significa cambiar la forma de pensar. Ya no pensemos en religión, pensemos en el gobierno civil. Y pensemos, el único que puede aprobar es Dios. Entonces, aunque ningún candidato llena las condiciones ahorita, aunque ningún partido puede hacer lo que el manual del Creador requiere de los gobernantes, si nos volvemos a Dios, si, como dice en Jeremías, creo que es el que dice, paraos en los caminos y mirad el fruto de todo lo que hemos venido aprendiendo y predicando y orando y haciendo marchas y todo. Mirad el fruto de todo lo que has hecho. ¿Ha cambiado algo? No. Cambian cosas temporales, pero la raíz sigue siendo la misma, sigue siendo la cizaña. Entonces, paraos en los caminos y mirad. Y sí, cierto, todos estos años, las guerras que hubo y todas las casas, todo sigue igual en cuanto a raíz, en cuanto a esencia. Entonces dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Ven, entonces eso es lo que nos toca hacer ahorita. Eso es lo que estoy tratando de transmitirle a ustedes.
Olvidémonos de los candidatos, olvidémonos de las ofertas, de todo lo demás y pensemos, si Dios nos dejó en su manual condiciones claras, específicas, para hacer una constitución y consecuentemente basados en la constitución, los candidatos tienen que llenar esos requisitos de la constitución. Lo que hacen hoy los candidatos, juran proteger la constitución. Así que con el juramento ese de personas que no tienen la integridad bíblica, hay personas que son consideradas íntegros en cuanto a los valores humanos. Hay personas que son considerados cabales, decentes en cuanto a los valores humanos. Recuérdense que Pablo, el apóstol Pablo dice, en cuanto a la ley humana, yo era perfecto. No había ninguna tacha contra mí. Pero cuando vino el conocimiento de la ley de Dios, me di cuenta miserable de mí. Porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Ven? Entonces no es un ataque a nadie, es simplemente un parar y mirar la situación. Y que la respuesta está ahí a la mano. Si quisieres y oyereis, comeréis del pan, gustaréis del pan. Es si queremos. Ok, entonces voy al artículo 1. Esa es esta promesa de Dios. Y esto, el primer artículo, abarca el todo de la vida. El manual del Creador dice claramente, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, no es vivir de existir. Es vivir, tener vida, disfrutar el gozo y la paz que traen el reino de Dios. Justicia, paz y gozo es el fruto del reino de Dios. Entonces, vayamos tomándolo en esa manera. Los principios del reino describen el orden mediante el cual el Creador gobierna. Su creación. Primero, las leyes, porque solo hay un soberano. Eso es algo que tenemos que quedar claro. Soberano, solo Dios. Autoridad, solo Dios. Poder, solo Dios. Entonces, lo que nosotros tengamos siempre es delegado. Dios se lo delegó, hablemos de la predicación del Evangelio del Reino, Dios se la delegó a los apóstoles, solo a los 12 apóstoles, nadie más tenía autoridad. Ellos delegaron autoridad a los ancianos de las iglesias locales. Esas son las dos únicas autoridades específicas en la Biblia. Los apóstoles del Cordero y los ancianos de las iglesias locales. No se le menciona autoridad a nadie más en cuanto a la proclamación del evangelio, en cuanto a la iglesia. Bueno, pero ¿qué de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que tenemos hoy? No tenemos autoridad. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno que por la misericordia de Dios me ha dado esta dicha de ser uno de los 5 ministerios. Soy el maestro en la Biblia. ¿Qué autoridad tengo yo como maestro? Ninguna. Yo no puedo ir a una iglesia y decir, voy a establecer el fundamento. No, el fundamento ya está puesto por los apóstoles del Cordero. Nosotros, los 5 ministerios, los 5 dones, no tenemos jerarquía. No es de que el apóstol es el número 1, el profeta el segundo. No. Si leemos en español, dice claramente, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En la misma constitución, es el mismo Señor Jesús el que nos constituyó y es la misma comisión la que tenemos. No hay jerarquía. Y los apóstoles ya no dan cobertura de iglesias. Eso es otra cosa que hay un montón de iglesias bajo la cobertura de este apóstol. Si el apóstol no está sujeto a la autoridad de una iglesia local, es una persona que no tiene autoridad, porque no tiene autoridad directa de Dios como apóstol. Eso ya no existe. Si el maestro no está sujeto a una iglesia local, no tiene autoridad de ninguna, porque la tiene que recibir delegada de alguna iglesia, ¿no? Y que sean reconocidos por las demás iglesias. Bien, son cosas tan lindas, tan claras en español. No requieren teología y el seminario y todo lo demás. No, requiere creer que Dios
nuestro Dios amante, nuestro Dios tan grande en amor y misericordia, no nos ha dejado un libro que no podamos entender, sino que nos pide que le creamos. Lo que sí tenemos que hacer, pero que eso es natural, como les dije al principio, los significados de las palabras cambian. Pero lo que querían decir al principio, no. Voy a de una vez a entrar al orden del Creador para que nos demos cuenta. Noten, esto es importante. Voy a ir enfatizando las cosas que usted debe de considerar y tomar como lo que son, la verdad de la palabra. Dios nunca comenzó con el gobernante. ¿Que a quién voy a poner? Comenzó por el orden bajo el cual el gobernante debía ejercer la autoridad. Primero estableció, sacó al pueblo y rápido lo primero que hizo al salir en el monte fue darles la ley. ¿Ven? Antes de formar la nación, le dio la ley a la nación. Y antes de entrar a poseer la tierra, les dio las instrucciones, la constitución de lo que el gobierno iba a hacer. Dios nunca pone primero a los gobernantes, a las personas en eminencia, sino que primero pone el perímetro de acción, el ámbito de autoridad. El primero dice, hasta aquí puedes llegar y de aquí no pasas. ¿Ok? Eso significa entonces que el problema principal nunca ha sido quién ocupa el poder. ¿Cómo que no? Si lo que miren cómo estamos ahorita, la desgracia que tenemos no es por lo que están en el poder. Sí, pero en realidad lo que pasa es que no tienen límites. No existe una constitución que les ponga límites. Claro que sí, la constitución dice no, mire, no. Dejemos de autoengañarnos y dejemos de pelearnos entre nosotros. ¿Ha servido de algo nuestra constitución? No. Porque aún personas que quisieran aceptar la constitución, como ya le he dicho, y como les voy a mostrar ahora con la palabra de Dios, la constitución no tiene nada que ver con la familia, no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con un montón de cosas que nos competen a nosotros en nuestras relaciones interpersonales. La constitución es exclusivamente para decirle a los gobernantes hasta dónde se les da permiso y en donde no se tienen que meter. Pero esa constitución no la tenemos. Entonces, el problema no es tanto los... ¿Por qué? Si tuviéramos una constitución, si ya estuviéramos respetando esa constitución, rapidito hubiéramos sacado a todos esos farsantes, a todos esos, tiranos, falsos ciudadanos, traidores a la patria. Pero como no hay autoridad en la Constitución, y Conde sale con que la Corte de Constitucionalidad es la autoridad mayor. ¿Y quién controla la Corte de Constitucionalidad? No, recuérdese, el que no está bajo autoridad delegada del pueblo es una persona que está fuera de legitimidad. Entonces, vayamos enfocándonos en lo que el manual nos pone. No hay ninguna otra solución. ¿Cuántos años llevamos haciendo lo mismo? Es que ahora sí podemos a este gobernante, es que ahora sí podemos... Y no, cambiar gobernantes no cambia absolutamente nada. Las circunstancias siguen iguales. Entonces, paremos. Démosle una oportunidad, pero viene la fraseología tan tonta que estoy usando, pero si hasta eso tengo que llegar, lo haré. Démosle una oportunidad al manual del Creador y por primera vez obedezcamos lo que está escrito. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Será que si nosotros obedecemos lo que está escrito, Dios va a hacer lo que promete hacer? Cuando dice que bendecirá la obediencia a la ley, pero también ha dicho, viene maldición a la desobediencia de la ley. Entonces, decíamos nosotros, cuando Dios comenzó a establecer las reglas para el gobierno, no habló primero del poder del rey. No habló de sus funciones, no habló de sus privilegios, ni siquiera habló de su capacidad para gobernar. Eso, ¿quién tiene capacidad para gobernar? Dice el apóstol Pablo que nosotros no somos suficientes para nada, pero que nuestra competencia viene de Dios. No viene de un título en la universidad,
No viene de experiencia de tantos años en a mí me da no sé qué cuando dicen, yo he caminado toda Guatemala, conozco Guatemala. Óigame, ¿qué significa eso? Pues yo no necesito caminar toda Guatemala, puedo agarrar el Google y ver toda Guatemala en el mapa y conocer Guatemala. Eso no es conocer Guatemala. Eso es meterse a las tradiciones y a lo que le suena bonito, a las circunstancias culturales y todo. Pero no, lo que hay que conocer es la palabra de Dios. Es el manual del Creador que nos dice, Él sí conoce a Guatemala. Por si no lo sabían, Él fue el que la creó. Él es el que conoce hasta el granito de arena más chiquito, hasta la inmensidad del cielo y la profundidad del mar. Y Él, que con el permiso de ustedes, tiene mucho más experiencia que ustedes y conocimiento que ustedes, Él es el que nos dejó este manual. Así que crea usted que va a estar más calificado el que tiene 30 años de conocer la patria y ir de aquí para allá y todo lo demás, o el que respete el manual del Creador, aunque no haya visitado todos los lugares de Guatemala. Entonces, vayamos a responder la pregunta correcta. No andamos buscando quién tiene más experiencia, quién administra mejor, quién habla más con mayor elocuencia, quién posee mejores estudios, quién promete más. Antes de preguntar todas esas cosas, lo que tenemos que preguntar es si ese hombre sabe gobernar. El Creador pregunta si ese hombre reconoce la autoridad bajo la cual él mismo debe vivir. Los gobernantes deben de conocer la autoridad que ellos mismos deben obedecer. No por el hecho de tener un cargo ya están encima de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que obedecer todo esto, pero Dios no es así. Así que vayamos al primer artículo para asegurarme de que sí lo digo antes de que se me ponga en otra cosa. Y le aclaro una vez más. Voy a leer cómo está. Y luego vamos a ir al significado que las palabras tenían en ese tiempo y lo que significaban en su idioma original. Ok, comienzo a leer entonces en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 15. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es que tengo que parar, es que así soy yo. Estoy leyendo y miro y digo, hay que entender esto. Dice, cuando hayas entrado. No dice si puedes entrar, si logras entrar. Él dice, cuando hayas entrado. ¿Por qué? Porque yo te la di. Y si me obedeces, es tuya. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, ¿qué va a decir? Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. No, que esto es algo especial, pues dice, como todas las naciones que están a mis alrededores. No, recuérdese que al pueblo que Dios le está hablando es a un pueblo que ha estado más de 400 años en esclavitud. Solo conoce una tiranía. Y finalmente el faraón llegó a convertirse hasta en el dios, el dueño de toda la tierra. Y así pero aquí van a haber otras naciones a las que van a llegar ellos a tomar la tierra. Y dice, vas a decir, te va a venir el pensamiento, bueno, ahora somos una nación, ahora tenemos que tener un rey. Y otra vez, estamos hablando de reino, no de democracia. No hay tal democracia en la Biblia, el mandamiento del rey. Y dice, como las demás naciones, ciertamente, fíjese, ciertamente, Dios, si Dios no se metiera en política, no fuera Él el que les está diciendo antes de que lo pidan, que pongan un rey. Pero, ¿cómo sabe que eventualmente, así como se han levantado todas las otras naciones con reyes, estos van a querer tener un rey? Hace lo que ninguna de las otras naciones hace. Pone primero las condiciones que el rey, en nuestros días los gobernantes, lo que pueden hacer. Les pone, como dije, un ámbito de autoridad y hasta ahí llega la delegación de su autoridad. Ciertamente pondrás por rey sobre ti
al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás un rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, esta es el primer artículo. No tiene derecho para gobernar la nación alguien que sea extranjero. Tiene que ser un hermano. Eso es lo que dice claramente ahí, pero tristemente nuestra primera intención es ver el asunto con el entendimiento que estas palabras, del entendimiento de estas palabras que tenemos. ¿Qué se tenemos ahorita por un extranjero? Todo el que no es de Guatemala. Extranjero es alguien de otro país. Alguien que no es nacido en Guatemala o que no se ha, ¿cómo se dice? Se ha hecho ciudadano, no se ha naturalizado. ¿verdad? Y aún el naturalizado no es hermano porque no es de la nación. Eso es lo que primero conocemos. Y luego hermano también pensamos es el consanguíneo, ¿verdad? El hijo del papá y mamá, o hijo del papá aunque sea, hijo de la mamá aunque sea. El asunto es que tenemos una limitación cuando leemos estas cosas que están escritas en ese tiempo y las queremos aplicar con el entendimiento de este tiempo. Definitivamente, razone. ¿Quién va a andar trayendo a un extranjero? Creo que ahorita Guatemala tiene un extranjero, ¿verdad? De otro país, nacido en otro país y todo. Pero ese es el punto. Esa no es la extranjería de la que Dios está hablando. Así que entendamos. Cuando leemos cosas como esta, tenemos que preguntarle al mismo manual quién es un extranjero y quién es un hermano, para poder entender el primer requisito, el primer candado, le voy a llamar, que Dios pone al poder y la autoridad de los gobernantes. Tiene que ser un hermano. Así que vayamos a ver qué dice el manual al respecto de eso. Pero comencemos como el manual, en la prohibición. No puede ser extranjero. Y cuando entendamos qué es ser un extranjero, y entonces ya sabremos que el que no es eso, es el hermano. Esa es otra cosa. Dese cuenta que la Biblia, el manual del Creador, no tiene un montón de grupos, de etnias ni nada. Para el manual del Creador, para el Creador mismo a través del manual, solo existen dos clases de gente. Solo hay dos fuentes de información, Dios y el diablo, no hay ninguna otra. Así que el que no está recibiendo la información de Dios, automáticamente, le guste o no le guste, está recibiendo la del diablo. Porque solo hay dos fuentes de información. Y esas dos fuentes de información producen solo dos clases de pensamiento. Y esas dos clases de pensamiento producen los hábitos, las acciones. Y solo hay extranjeros y hermanos. Solo hay justos e injustos. Solo hay perdonados y condenados. Solo hay dos en el manual. Todas las demás invenciones nos las hemos hecho nosotros. Ok, entonces el primer límite constitucional es claro. El gobernante no puede ser extranjero. Tiene que ser hermano. No es opcional. Y es una que no tiene alternativa. No se le puede ver cómo se le cambia la más mínima información. Y como en los principios, como el manual enseña, la primera mención siempre es la más importante porque ahí está el carácter, ahí está la esencia de lo que a lo largo de las escrituras va a tratar con extranjero. Ok, entonces, ¿qué significa extranjero? No debemos comenzar con el significado moderno de una palabra. Debemos descubrir el significado que el propio manual le da. Y de lo contrario terminaremos leyendo nuestras ideas, con nuestras ideas tratando de cambiar la Biblia para que nuestras ideas encajen en la Biblia, en lugar de oír a Juan el Bautista y a Jesús diciendo: arrepentidos, quítense lo que piensan saber, quítense lo que creen y escuchen
la palabra, el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. Eso es lo que tenemos que hacer. Le voy a leer un texto. Razónenlo conmigo, por favor. ¿Por qué? Porque como siempre le pido, si leo mal, si saco fuera de contexto lo que está aquí, corríjame. Ok, voy a leerles Levítico, capítulo 25, versículo 23. Note lo que dice. La tierra no se venderá a perpetuidad. En otras palabras, le vendo mi casa y se acabó. Ya no tengo casa, de ahí en adelante ya no es mía, es de esa persona. Dice, no hay tales. Nadie puede comprar una casa para quedarse para siempre con ella, por así decirlo. Lo que está diciendo aquí es esto. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. ¿Quién está hablando? Dios. Entonces está diciéndonos, tu gran mansión, tu choza humilde, lo que sea, lo que tú consideras tu casa, es permiso, es simplemente que la estás administrando. Eres un mayordomo, pero no eres el dueño. Mía es la tierra, dice Dios, porque la tierra mía es. Ahora escuche, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Ayúdeme en mi entendimiento. Si Dios está hablando, ¿y a quién le está hablando? A Israel. Que entre todas las naciones, Dios escogió a Israel por amor a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Él los soportó, cabezas duras y rebeldes y todo. Los escogió para que a través de ellos viniera el postrer Adán, la simiente de la mujer. Ok, entonces aquí, si Dios le está hablando a el pueblo, que para todos es el pueblo de Dios o fue el pueblo de Dios, y les está diciendo porque vosotros, forasteros y extranjeros, sois para mí. Entonces, ¿qué cree usted que serán los filisteos? ¿Qué cree usted que serán los babilónicos? ¿Qué cree que serán los guatemaltecos? ¿Qué cree que serán las otras naciones? Si la que él escogió, dice usted, son extranjeros. ¿Qué nación entonces no es extranjera? O no la nación, sino que los habitantes de cualquier nación. Los habitantes de Estados Unidos son extranjeros. Los habitantes de Rusia son extranjeros. Los habitantes de China son extranjeros. Todos somos extranjeros. ¿Cómo? Para conmigo. Eso por sí solo debe mostrarle que toda la religiosidad que nos hemos metido a la cabeza haciendo de Israel un ídolo, porque eso es lo que es, cualquier cosa que se interpone entre Dios y nosotros es un ídolo. Y Guatemala, cada vez que la misericordia de Dios nos visita y nos alcanza, en lugar de doblar nuestras rodillas y levantar las manos a reconocer lo misericordioso que es Dios, que a pesar de que siendo como somos todavía nos ha protegido y nos guarda, todos dicen, porque votamos por Israel. En otras palabras, Dios está comprometido a salvarnos de todas nuestras metidas de pata porque votamos por Israel. ¿De dónde salieron con eso? De la levadura que ha sido mezclada en la predicación del Evangelio. Si leen en español, está súper claro que Dios dijo, no, ustedes no son mi pueblo. Les digo, si oyeres atentamente mi voz y guardares mi pacto, seréis. Y luego el llamado Antiguo Testamento está lleno de no guardaron el pacto, no obedecieron mi palabra, se apartaron del camino. Pero usted cree que Dios es un alcahueta, que a pesar de que no le hicieron caso y que no guardan su palabra, y de todos modos los va a bendecir y los va a hacer lo que dijo que no los haría. Dese cuenta cómo esas religiosidades son una acusación falsa ante Dios, diciendo que Dios está haciendo algo que Él dice en su palabra que no lo va a hacer. Entonces regresemos entonces al punto. Dios les está diciendo que son extranjeros para con Él porque la tierra es de Dios. Por eso el propósito del texto
es mucho más profundo. Dios está recordando que el verdadero dueño de la tierra es Él. Israel solo la administra, al igual que los guatemaltecos solo administramos Guatemala. Es mi tierra, Guatemala, mi tierra, la llevo en el corazón. No, es la tierra de Jehová. Nosotros somos mayordomos. Y qué bueno que amamos la propiedad de Dios y que tenemos el corazón dispuesto de sacar adelante la propiedad de Dios. Desde ese momento debemos de entender que el concepto bíblico de extranjero no depende del lugar de nacimiento. Esto es otra preciosa perla de las Escrituras. Nuestra ciudadanía no es por nacimiento. Fíjese, nace en Guatemala dos personas, A y B. A estudia, es una persona, un niño bien equipado, bien educado, un joven muy decoroso, un adulto que se ha esforzado en sacar adelante los estudios, la profesión y todo, es muy honorable y es una persona ejemplar. Todos lo admiramos. Y el otro, que nació también en Guatemala, al mismo tiempo, tiene la misma edad, ¿verdad? Pero ese no estudió. Se vio que era más fácil robar el dinero que trabajar para ganarlo y todo lo demás. Y la cosa es que es un drogadicto, un violador y todo lo demás. Los dos son guatemaltecos. Sí, porque nacieron en Guatemala y tienen los derechos de guatemalteco y y toda esa basura no es la verdad de la palabra de Dios. Es guatemalteco el que respeta las reglas del dueño de Guatemala, el que obedece las leyes del dueño de Guatemala. Y bajo esas condiciones, hasta es posible que uno que no nació en Guatemala sea más guatemalteco que uno que nació en Guatemala. Porque la ciudadanía no es por nacimiento, es por la obediencia a las leyes del reino. La obediencia a las leyes del rey. La obediencia a las leyes del dueño. Y si se está obedeciendo al dueño, ¿a quién va a preferir el dueño? ¿Al que obedece sus leyes o al otro que no las obedece? Y a otros que por haber nacido en Guatemala hasta tienen otros dioses y quieren en preeminencia porque ellos estaban aquí primero. Ellos no estaban aquí primeros, pero no somos extranjeros, no venimos de otro lado. Ustedes nacieron de la tierra. O nacieron en un lado y vinieron para acá y se criaron ahí. Espero que me esté captando. Un poco de sarcasmo tal vez de mi parte, pero si eso ayuda a entender que el concepto de extranjero se establece, fíjese, en el idioma hebreo, la palabra que se traduce extranjero dice en su definición que es alguien que se establece para vivir dentro de una comunidad. Puede habitar allí, puede residir ahí, puede participar de muchos de sus beneficios, puede desarrollar prácticamente toda su vida dentro de ese pueblo. Sin embargo, continúa siendo alguien ajeno, no por haber nacido en otro lado, sino por ser ajeno al pacto. El pacto de la nación. Y si estamos hablando del reino de Dios, es el pacto de Dios. Entonces alguien que puede venir del primer mundo, de los más sofisticados, más educados y todo lo que quieran, o puede venir del que no sé cuál sea, hasta donde he oído solo hablan de tercer mundo, no sé si hay un cuarto o un quinto, con todas las invenciones que hacen. Nada de eso cambia. Y pueden ser personas muy correctas, hasta desarrollar una empresa y darle trabajo a un montón de guatemaltecos nacidos en Guatemala y hacer un montón de obras buenas y todo. Pero siguen siendo extranjeros mientras no guarden el pacto del dueño de la nación. Entonces, este es el punto que el manual quiere destacar. Muchas personas creen
que Dios estaba prohibiendo simplemente que un hombre nacido en otro país gobernara a Israel, pero no es así. Él está hablando de el concepto de extranjería, no física nacional, sino que extranjería en el entendimiento del pacto de Dios. Todo esto nos conduce a una conclusión inevitable. Para el Creador, la ciudadanía no comienza con el lugar donde nacemos, comienza con la lealtad que al pacto le tengamos, que al reino le tengamos. Y esa lealtad se expresa mediante la fidelidad al pacto y la obediencia a la ley del rey. Recuérdense los 4 puntos en el reino. Tiene que haber un rey, Jesús es el postrer Adán, Él es el rey. Tiene que haber un territorio, el mundo. Todo el mundo, todo el planeta Tierra es el territorio del reino de Dios. Tiene que haber una ley, es el manual del Creador, lo que estamos estudiando. Y consecuentemente tiene que haber un pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Los que reconocen esa autoridad. ¿Se da cuenta por qué le dije que hasta se podría dar el caso de que uno nacido en otra nación pudiera gobernar en una nación? ¿Por qué? Porque todas las naciones son del mismo rey. Y en todas las naciones debe haber el mismo pacto. Consecuentemente, como nuestra ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos del reino de Dios en cualquier parte de su territorio, que es el planeta. ¿Cómo cambia el entendimiento? ¿Cómo cambian las cosas cuando ya empezamos a dejar que la Biblia sea la que nos dé la explicación? No que la busquemos en libros de historia y todo lo demás. No. Tenemos que volver al escrito está de la palabra de Dios. Entonces, un extranjero, o mejor dicho, quien reconoce la autoridad del rey y decide vivir conforme a su constitución, no es extranjero. El que nace en la zona 1 de Guatemala, en el centro de la capital, el 15 de septiembre, póngale todo lo que quiera, solo por el hecho de haber nacido en Guatemala no es guatemalteco. Mientras no evidencie su obediencia al pacto, no es hermano, sigue siendo extranjero. Ahora podemos ya darnos cuenta por qué Dios prohíbe poner a un extranjero sobre el pueblo. No está señalando, como digo, que sean de otro país, simplemente está diciendo que es alguien ajeno a su pacto. De hecho, déjeme leer, aquí tengo un texto, sí, Efesios capítulo 2, versículo 12, dice así, refiriéndose a todos los que estábamos alejados de Dios. Dice, en aquel tiempo, bájenle volumen, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Estabas sin Cristo, estabas alejado de la ciudadanía de Israel. Solo ahí ya estaría el mensaje completo. Pero sigamos, alejados de la ciudadanía y ajenos. Y la palabra que aquí se escribe ajenos es extranjeros. Es exactamente la misma palabra en el idioma original. Entonces dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, extranjeros a los pactos de la promesa. Ve, la Biblia interpreta la Biblia. Se es extranjero a la ley de Dios. Se es extranjero a la constitución del reino de Dios. Dice, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso no podemos ser gobernados por un extranjero, por alguien que no reconoce la soberanía de Dios, que no reconoce la obediencia al pacto de Dios, que no guarda sus leyes y que no acepta el límite de autoridad que Dios delega. Siendo esa la realidad del extranjero, ¿cuál es la realidad del hermano? Dice, ¿verdad? Dios dice, no pondrá sobre ti hombre extranjero. E inmediatamente añade,
de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Y tenemos que aplicar lo mismo que aplicamos al extranjero. No tomemos el término hermano como lo conocemos actualmente. Porque hermanos son, como digo, los consanguíneos, los que nacimos del mismo padre y madre. O hermanos somos los que nacimos en la misma nación, somos hermanos guatemaltecos. No, ese no es el concepto bíblico de hermano. Así como ese no es el concepto bíblico de extranjero, tampoco lo es el de hermano. Y ese elemento que hace la diferencia es el pacto. Pero para que quede claro, porque lo va a decir Jesús. ¿Y quién es Jesús? El dueño de toda la tierra. Jesús es el rey de la tierra. ¿Y qué va a decir él de los extranjeros y los hermanos? Bueno, de los extranjeros ya hablamos bastante. Note, cuando se recuerda que Jesús está con sus discípulos y le llegan a decir, tu madre y tus hermanos están aquí y te buscan. Y él responde en Lucas capítulo 8, versículo 21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Otra forma de decir, guardan el pacto. Entonces, y ahí tenemos ya quiénes son los extranjeros y quiénes son los hermanos. Y los extranjeros descalificados. Los que guarden el pacto, los que sí van a obedecer, que la Biblia dice que no se tienen que meter con la familia y van a respetar ese pacto, que no se tienen que meter con la iglesia y van a respetar ese pacto, simplemente van a recibir autoridad limitada por parte del pueblo hacia ellos para que produzcan justicia y seguridad, que busquen el bien común, que defiendan los derechos inalienables. Hasta ahí les va a delegar la autoridad. Bueno, los otros detalles que se salgan de ahí, se vayan en raíces para que puedan arreglar las calles, etcétera, etcétera. Todo tiene que salir de la autoridad delegada de parte del pueblo a los gobernantes para que se involucren en lo social, en la vida civil. Dice, Jesús confirma con este principio, ¿verdad?, que mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No se define entonces la hermandad por vínculos naturales, sino que por obediencia a la palabra del Rey. Y cuando Jesús nos está hablando aquí, no está hablando de genética, está enseñando la ciudadanía del reino. Permítame concluir, me expandí un poquito. Es que estas lecciones, fíjense que no son difíciles. Están ahí claras específicamente. No es de que yo tenga que decidir, bueno, pero es que esto significa esto, pero cuando es de esta manera, no. Todo esas cosas que, por eso es que no me gusta cuando me quieren convencer. ¿Verdad? Yo le leo, dice, mi hermano es el que hace la palabra de Dios. Sí, pero hermano, pero tenemos que considerar que, no tengo que considerar nada. Jesús dice, hermano, es el que obedece y hace la palabra de Dios. Punto. No me le saque nada, no le añada, no le quite. Deje que la palabra siga siendo la palabra de Dios, no adulterada. Entonces, la primera condición, el primer candado que Dios pone al gobierno civil, a todos los gobernantes del gobierno civil, el primer candado que Dios pone es, no se puede poner a uno que no entienda mis leyes. Si no entiende y obedece mis leyes, no le pueden dar el derecho de ser gobernante de la nación. Yo no se lo doy. Si ustedes se lo dan, ustedes también me están desobedeciendo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está pasando. Iglesia, ¿te estás dando cuenta de eso? Cuando no acatamos las instrucciones de Dios, estamos siendo desobedientes y luego señalamos, como dicen, con un dedo a ese condenado corrupto y dicen, miren, los otros te están apuntando así. Sí, porque no paramos a ver que estamos desobedeciendo a Dios. Así que en estas elecciones que vienen, parémonos. No empezamos a preguntarnos como hemos preguntado en cada elección pasada. Vamos a ver quién queda ahora.
Vamos a ver si hay alguno que valga la pena. Vamos a ver. No, nada de eso. Nos vamos a parar. Vamos a ver que no nos saca adelante todo lo que ha acontecido. Pero tiene que haber un camino. Porque si somos congruentes con lo que profesamos, que la Biblia es el manual del Creador y que tiene toda respuesta, ahí tiene que estar la respuesta. ¿Y saben qué? Sí está. Ahí está clarísima en Deuteronomio 17. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las condiciones es de que pongamos la Constitución que gobierne a los gobernantes. La Constitución, insisto, no es para darnos beneficios o derechos o lineamientos a nosotros. No. Nadie me tiene que decir cómo manejo mi casa. Eso me lo dice el manual. Nadie me tiene que decir cómo hago mi trabajo. Eso me lo dice el manual con mi responsabilidad. Nadie me tiene que decir cómo expreso mi fe. Eso me lo dice el manual. Simplemente tienen que proteger mis derechos inalienables. Tienen que velar por mi seguridad. Porque estoy hablando como ciudadano, pero es general para todos. Eso es lo que tienen que tener los gobernantes. Y no me tienen que venir a ofrecer, les prometemos esto y lo otro. No me tienen que prometer nada. Simplemente cumplan la autoridad limitada que les damos y el resto es responsabilidad nuestra ante Dios y ante nuestra familia y ante nuestros conciudadanos. Así podemos trabajar en paz y hacer aquello que tenemos que hacer. Entonces, artículo número 1. No puede de ninguna manera ejercer gobierno quien no sea un hermano. No pondrás a un extranjero sobre ti. Y extranjero, aunque sea denominado cristiano, aunque sea denominado católico, evangélico, protestante, la denominación que le dé la gana, y aunque tenga sus reuniones dominicales, etcétera, etcétera, si no obedece las leyes del pacto, la obediencia al rey y su palabra, es un extranjero. Y habrá un montón de extranjeros que le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos grandes milagros, en tu nombre. Y el Señor va a decir: no los conozco. Miro aquí en el libro de la vida quienes obedecieron el pacto y la palabra, y ustedes no aparecen. Candado número 1. Artículo 1 de la Constitución del Reino. Preguntas o comentarios.